¿A qué se refiere el Señor cuando nos dice a través de su palabra? ¿A qué se refiere el Señor cuando le dice a aquel ser humano que Él llama y separa para que trabaje en su obra, para que guíe a un pueblo? ¿Qué quiere que éste le prepare? 3 fiestas anuales. ¿A qué se refiere el Señor cuando le habla de fiestas, de festivales al hombre? A través de Éxodo 23, 14 al 19. La palabra del Señor nos muestra y nos revela que estos festivales que Dios le pide al sacerdote, estos festivales deben de ser con un alimento libre de levadura. O sea, este pan que se le va a entregar al pueblo, este pan con el cual se va a alimentar el sacerdote, no puede tener levadura. La levadura es pecado. ¿Cómo podemos saber qué viene a ser levadura en un servicio del Señor? Cuando Dios le pide al hombre estos festivales, Dios le está pidiéndole servicios, cultos. Estos servicios deben de ser según Dios se lo pide al hombre a través de su palabra. La palabra del Señor tiene todo lo que necesita el hombre para alimentar su espíritu. La palabra del Señor tiene todo lo que necesita el sacerdote para alimentar al pueblo del Señor. Cuando el ser humano añade cosas en estos servicios que Dios les pide, cuando el ser humano añade levadura al pan que le da al pueblo, el ser humano está añadiendo pecado, está incluyendo pecado, quise decir, en este alimento. La levadura viene a ser pecado para el Señor. Dios no quiere que estos servicios, estos festivales que el hombre prepare al año, estos 3 festivales, Dios no quiere que se le añada levadura. Cuando el hombre dedica estos servicios al hombre, cuando el hombre le pone nombre a estos servicios, el hombre añade levadura. La palabra del Señor tiene todo lo que el hombre necesita. La palabra del Señor tiene todo lo que aquel ser humano que Dios llama a trabajar en su obra necesita para alimentarse y para alimentar al pueblo del Señor. Voy a estar dando ejemplos en cuanto a la levadura que Dios no quiere que se añada en estos servicios anuales que le pide al hombre. En estos servicios anuales que Dios le pide al sacerdote que le prepare. Estos festivales, decía, son servicios para el Señor. Cuando el hombre dedica servicios a los jóvenes, a las damas, a los caballeros, el hombre está pecando delante de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque estos servicios Dios los pide para él. Estos servicios Dios no los pide para el hombre. Cuando el ser humano añade esta clase de levadura a los servicios que Dios pide, el ser humano está añadiendo pecado. El ser humano está pecando. Dios dice, estos servicios tienen que ser dedicados a mí. El sacrificio que el hombre tiene que llevar delante de la presencia del Señor es un sacrificio en el cual Dios se quiere manifestar y regocijarse. Cuando el ser humano añade levadura a la palabra del Señor, o cuando el ser humano añade levadura a estos servicios, lo cual es pecado. La levadura viene a ser pecado para el Señor. La levadura, lo voy a volver a repetir, es todo aquello que el hombre incluye en los servicios que Dios le pide que le haga. La palabra ya tiene todo lo que el ser humano que Dios llama y separa para que trabaje con su pueblo, lo que este ser humano necesita para trabajar con el pueblo del Señor, ya la palabra del Señor lo tiene. Ella está completa, totalmente, para alimentar al pueblo del Señor.
para alimentar el espíritu del hombre. Cuando el ser humano añade cosas, objetos, cuando el ser humano prepara servicios que Dios no le manda preparar, el ser humano está añadiendo levadura. El ser humano está añadiendo pecado en aquel pan que Dios quiere que se le prepare y que se le dé al pueblo. Dios es celoso. Dios dice que estos servicios deben de ser preparados para Él. Cuando el ser humano prepara un servicio de milagros, el ser humano está añadiendo levadura a estos servicios. Nada de lo que Dios no le ha dicho al hombre que le prepare, que le haga, el hombre no lo puede hacer. Los servicios son dedicados a Dios. Los servicios no son para enaltecer al hombre. Los servicios no son para agradar al hombre. Los servicios no son para servir al hombre. Los servicios son para Dios. Dios es celoso. Cuando el hombre prepara servicios diferentes a los que Dios le pide que éste le prepare, el ser humano está añadiendo levadura, está añadiendo pecado a estos servicios. El pan que Dios pide que se le dé a su pueblo viene de la palabra del Señor. La palabra es el pan. La palabra es vida. La palabra es la única que puede llenar y saciar el espíritu del hombre. Los servicios que se le preparan al Señor deben de ser como Él los pide. Dios es celoso. Estos 3 festivales que Dios le pide al hombre que le prepare, estos 3 festivales anuales que Dios le pide al hombre que le prepare, deben de ser preparados como Dios lo ha pedido a través de su palabra. En un momento dado, Caín fue junto a su hermano a llevarle ofrendas al Señor. El segundo festival que Dios nos pide al año, este segundo festival es similar a este festival que Dios le pidió a Caín y Abel. En el segundo festival que Dios le pide al hombre, el hombre debe de llevarle ofrendas al Señor. ¿A qué se refiere el Señor cuando le habla de ofrendas? Cuando Dios espera una ofrenda del hombre, Dios está esperando el corazón del hombre. ¿Cómo está el corazón del hombre cuando va delante de la presencia del Señor? La palabra del Señor nos dice que Caín, cuando se presentó al Señor, él se presentó con lo mejor del fruto de la tierra. Caín no trabajó para agradar al Señor. Caín trabajó para agradarse él. Por esto Dios no recibió esta ofrenda. Mas sin embargo nos dice la palabra que su hermano llevó lo mejor del ganado. Dios espera un corazón contrito y humillado delante de su presencia. ¿Qué vienen a hacer ofrendas? ¿O qué nos quiere decir Dios cuando espera estas ofrendas y estos sacrificios del hombre hoy para estos tiempos? La palabra del Señor nos dice que el pueblo de Israel le llevaba estos animales y a través de estos animales el pueblo de Israel era libre de todo lo que estos llevaban delante de la presencia del Señor en sus corazones.